Mi nombre es David, y quiero contarles una verdad que en realidad debería haber entendido hace 40 años. Durante toda mi vida tuve todo lo que desde afuera se considera éxito. Fundé una empresa valorada en $200 millones. Tenía una oficina en la esquina. Viajaba en jet privado y tenía una casa frente al mar. La gente me ponía como ejemplo. Las revistas de negocios escribían sobre mi historia. Jóvenes emprendedores venían a preguntarme, ¿cómo lo lograste? Pero había algo que nadie sabía. Mientras construía ese éxito, en realidad estaba perdiendo, uno por uno, las cosas que de verdad importaban en mi vida. Mi familia, mis recuerdos, mis vínculos. Y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Recuperar la mayoría de ellos ya no era posible. Ahora tengo 76 años. Mi empresa ya no forma parte de mi vida. La vendí hace años. El dinero sigue ahí, sí. Pero siendo totalmente honesto, daría todo ese dinero sin pensarlo 2 veces si pudiera volver atrás y hacer algunas cosas de manera diferente. Tengas la edad que tengas, si sigues trabajando sin parar diciéndote a ti mismo solo un poco más, solo unos años más, necesitas tomarte en serio lo que estoy contando. Porque yo era exactamente como tú, y me equivoqué en todo lo que creía. Quiero llevarte un poco atrás, a 1978. Tenía 30 años. Acababa de casarme con Sara y acababa de fundar mi propio negocio. Todos a mi alrededor pensaban que era una locura, pero yo quería demostrarles que estaban equivocados. Creía de verdad que iba a lograrlo. Los primeros 5 años fueron realmente muy duros. Trabajaba entre 80 y 90 horas a la semana. Me perdía las cenas, los cumpleaños, los aniversarios, pero Sara era comprensiva. O al menos eso era lo que yo quería creer. Está bien, decía ella. Estamos construyendo nuestro futuro. Y yo creí en eso con todo mi corazón. Un día pensé que cuando lo lográramos, todo se arreglaría, que entonces tendríamos tiempo. Esa fue la mayor mentira que me conté a mí mismo durante casi 20 años. En 1983 nació nuestra hija Emma. Cuando Sara entró en trabajo de parto, yo estaba en una reunión del consejo de administración. Fui lo más rápido que pude, pero aún así me perdí el nacimiento. Me dije a mí mismo, está bien, a partir de ahora estaré presente en todos los momentos importantes. Pero la verdad es que no fue así. No vi los primeros pasos de Emma. Me perdí su primer día de escuela, sus partidos de fútbol, su graduación. Todo ocurrió cuando yo no estaba. Hay un momento que todavía no puedo sacar de mi cabeza. Emma tenía unos 7 años. Había dibujado un retrato de nuestra familia. Entró a mi oficina llena de emoción. Quería enseñármelo. Pero yo estaba otra vez en una llamada de conferencia. Le levanté un dedo como diciendo, un momento. Se quedó allí esperando unos 30 segundos y luego se dio la vuelta en silencio y se fue. Años después encontré ese dibujo. Abajo, en letras pequeñas, había escrito, «Papá, aunque siempre estés ocupado, te quiero». Tenía 7 años. Cuando leí esas palabras, ya no quedaba mucho que pudiera arreglarse. Para 1995, desde afuera parecía que todo iba bien. La empresa valía $50 millones. Nos mudamos a una casa grande. Fuimos de vacaciones a Hawái. Fue la primera verdadera vacación que hicimos en 12 años. Me dije a mí mismo, ¿ves? Todo valió la pena. Pero en realidad, algo ya había cambiado. Sara había construido una vida sin mí. Tenía su propio círculo de amigos, sus propias actividades, su trabajo solidario. Emma tenía 13 años y casi no hablaba conmigo. Empecé a sentirme como un extraño en mi propia casa. Me convencí de que era solo una etapa pasajera. Pensé que cuando Emma se fuera a la universidad todo mejoraría. Me quedé esperando ese famoso momento adecuado.
En 2001, Emma se fue a la universidad, a Stanford. Estaba realmente orgulloso de ella, pero al dejarla en la escuela noté algo. Abrazó a Sara durante mucho tiempo. A mí, en cambio, me dio un abrazo corto. No duró ni 5 segundos. Fue frío, como hecho por costumbre. Ese mismo año, Sara me dijo que quería divorciarse. Después de 23 años de matrimonio, estaba cansada de esperar. Durante 20 años había estado sola dentro de nuestro matrimonio. Yo no había sido su esposo. Había sido el dueño de mi empresa. Ni siquiera tenía fuerzas para discutir. ¿Por qué tenía razón? Después del divorcio, me entregué por completo al trabajo. Trabajé aún más. La empresa creció y alcanzó los $200 millones. Aparecí en la portada de Forbes. La gente venía a preguntarme cómo lo había logrado, pero nunca les dije la verdad, porque ese éxito lo había conseguido dejando atrás todo lo que realmente tenía valor. En 2009 sufrí un infarto. Tenía 61 años. Como de costumbre, estaba trabajando hasta tarde en la oficina. Incluso cuando el pecho empezó a dolerme, no quise dejar el trabajo. Al final no aguanté más y fui solo al hospital. No había nadie a quien pudiera llamar. Sara ya se había vuelto a casar. Emma vivía en Nueva York. Incluso mi asistente se enteró de lo ocurrido al día siguiente, cuando notó que no aparecí en una reunión. Mientras yacía en esa cama de hospital, rodeado de máquinas, de repente todo se volvió claro en mi mente. Me hice una pregunta. ¿Para qué fue todo esto? Había construido una empresa enorme, pero ¿para quién? No era para Sara, porque ya no estaba en mi vida. Tampoco era para Emma, porque ya había aprendido a vivir sin mí. Al final, solo quedaba yo. Mi ego, mi ambición y una línea de meta imaginaria que siempre se alejaba un poco más, a la que nunca llegaba. En 2012 vendí la empresa. Desde fuera parecía que había conseguido la mayor ganancia de mi vida. Recibí una suma enorme de dinero, pero entonces me di cuenta de que lo más difícil apenas comenzaba. No sabía con qué llenar el resto de mi vida. Tenía 64 años. Tenía más dinero del que podría gastar en toda mi vida, pero no tenía a nadie con quien compartirlo. Intenté volver a crear un vínculo con Emma. La llamaba cada semana. Viajaba con frecuencia a Nueva York. Pensé que estaba haciendo todo lo posible. Pero con el tiempo aprendí algo. El tiempo perdido no vuelve. No existe la compensación. No puedes volver atrás para asistir a esos partidos de fútbol. Una vez que esos momentos se pierden, desaparecen para siempre. Hoy Emma es amable conmigo. A veces comemos juntos, hablamos por teléfono, pero no tenemos la cercanía que tienen otros padres e hijas. No tenemos bromas internas ni recuerdos compartidos. Somos respetuosos, incluso cordiales, pero no somos cercanos. Y la responsabilidad de eso recae completamente en mí. Emma se casó hace 3 años. En la ceremonia caminó del brazo conmigo y la acompañé hasta el altar. En ese momento sentí que estaba haciendo una de las últimas cosas que me correspondían como padre. Pero durante el banquete, cuando dio su discurso, todo quedó claro. Habló de su madre. Contó cómo Sara siempre estuvo a su lado a lo largo de su vida. Cómo le enseñó a ser fuerte. Cómo le mostró lo que significa ser una buena persona. A mí solo me dio las gracias por haber asistido. Eso fue todo. Como si no fuera su padre, sino simplemente uno de los invitados. Esa noche, cuando regresé a mi habitación de hotel, lloré por primera vez en décadas. Porque al mirar atrás, me di cuenta de que había perdido todo lo que realmente importaba. Estuve tan ocupado construyendo algo que creía valioso, que no vi crecer a mi hija. No estuve presente en su vida. Hoy soy un hombre mayor, al que ella mantiene cerca no porque realmente lo quiera en su vida, sino simplemente porque soy su padre. Entender esto me llevó 60 años.
Si estás solo, el éxito no significa nada. Si no tienes con quién compartirlo, el dinero es solo un número. Si las personas que amas no tienen un vínculo contigo, ninguno de tus logros tiene un valor real. Hoy, cuando miro a mi alrededor, veo a jóvenes hombres cayendo en las mismas trampas en las que yo caí. Veo a quienes trabajan 70 u 80 horas a la semana. Veo a quienes se pierden la cena con sus hijos diciendo, solo tengo que terminar una cosa más. Veo a quienes ponen sus carreras por delante de sus matrimonios. Y todos dicen la misma frase, la misma que yo me repetí durante años. Solo aguanto un poco más. Cuando sea socio, cuando alcance este objetivo, cuando llegue a esta cifra, entonces me enfocaré en la familia. Pero la realidad es que ese día nunca llega, porque siempre aparece una nueva meta, un nuevo ascenso, un nuevo acuerdo, una nueva carrera sin fin. La línea de meta se sigue moviendo hacia adelante. Mientras tanto, tus hijos crecen, tu matrimonio se desgasta y un día despiertas con dinero en la cuenta, pero con el corazón lleno de arrepentimientos. Si hoy pudiera pararme frente a mi yo de 30 años, le diría esto. Si sales del trabajo a las 5, la empresa no se va a hundir. Esa reunión puede esperar hasta el lunes. Ese correo puede responderse mañana, pero la infancia de tu hija no espera. Su partido de fútbol es hoy. Para estar realmente presente, en lugar de estar siempre en otro lugar. Esta noche hay una función escolar. Y una vez que esos momentos se pierden, no vuelven jamás. El trabajo siempre estará ahí. Siempre aparecerá un nuevo acuerdo, un nuevo proyecto, otra crisis que parece urgente. Pero tus hijos no serán niños para siempre. Tu pareja no esperará con paciencia eternamente. Tus padres tampoco estarán aquí para siempre. Todas las personas que amas tienen un tiempo limitado. Y nunca sabes cuándo ese tiempo se va a acabar. Hoy tengo más dinero del que podría gastar en toda mi vida. Tengo inversiones, propiedades y un plan de jubilación. Suficiente para mantener cómodamente no solo a 10 personas, sino quizá a muchas más durante toda una vida. Pero daría absolutamente todo eso, sin pensarlo, por un día más con Emma, cuando tenía 7 años. Por una noche más con Sara, antes de haberla alejado de mi vida. ¿Sabes qué es lo extraño? Hoy en mi empresa nadie me recuerda. Vendí la compañía, llegó una nueva administración y en menos de 2 años fue como si nunca hubiera estado allí. Los acuerdos por los que sacrifiqué días y noches ya no le importan a nadie. Los logros que en su momento creí enormes se han quedado reducidos a pequeñas notas en viejas revistas de negocios que nadie abre ni lee. Pero Emma recuerda. Ella lo recuerda todo. Cada momento en el que no estuve, cada cumpleaños que me perdí, cada promesa que no cumplí, cada vez que elegí el trabajo en lugar de a ella. Esos recuerdos no se borran. La formaron. Definieron la distancia entre nosotros. Y no hay nada de eso que yo pueda recuperar. Ahora tengo 76 años. Vivo solo en un pequeño apartamento junto a la playa. Tengo tanto tiempo que a veces no sé qué hacer con él. Leo, viajo, participo en trabajos voluntarios, pero sobre todo pienso en qué tipo de vida habría tenido si hubiera aprendido a tiempo que el éxito no se mide en dólares, en acuerdos o en metros cuadrados, porque el verdadero éxito es otra cosa. El éxito se mide en las relaciones que construyes, en estar realmente presente, en la capacidad de dar amor. Por eso, si estás viendo esto ahora y esta noche vuelves a trabajar hasta tarde, quiero pedirte algo. Detente. Cierra el ordenador. Vete a casa. Pasa tiempo con tu familia. Cena con tus hijos. Mira algo con tu pareja. Estate realmente presente. No solo físicamente, sino también con la mente. Porque puedo decírtelo con total claridad. Dentro de 20 años no recordarás qué decía ese informe.
pero sí recordarás perfectamente si estuviste presente en los momentos que de verdad importaban. Y si ahora mismo estás pensando, pero yo soy diferente, mi situación es distinta. Si te dices a ti mismo, estoy construyendo algo importante, yo pensaba exactamente lo mismo. Todos los que cometen este error creen que son la excepción. Pero no lo somos. Somos todos iguales. Todos actuamos como si tuviéramos mucho más tiempo del que realmente tenemos. Pensamos que la familia va a esperar, que algún día lo compensaremos. Pero la verdad es que no se puede. Yo aprendí esta lección 40 años demasiado tarde. Tú no esperes tanto. Vete a casa. Estate ahí. De verdad, estate ahí. Elige a tu familia. Porque al final de la vida nadie va a recordar cuántos acuerdos cerraste ni cuántos objetivos alcanzaste. Pero las personas que amas sí recordarán si realmente estuviste presente. Y si no tienes cuidado, un día podrías encontrarte en el mismo lugar en el que estoy yo. Rico con todo lo que se llama éxito, pero completamente solo. Si esta historia te incomodó, es algo bueno. Debería incomodarte. Y si despertó en ti el deseo de cambiar algo, aún mejor. No esperes. No te digas mañana o el año que viene. Hazlo hoy. Hazlo ahora, porque el tiempo no se interesa por nuestros planes. Simplemente sigue avanzando. Y un día, sin que te des cuenta, se acaba. Deja un comentario y escribe qué cosas vas a hacer de manera diferente en tu vida. Si quieres escuchar más de alguien que aprendió todo por el camino difícil, suscríbete. Pero lo más importante, después de hacerlo, cierra tu dispositivo y pasa tiempo con las personas que de verdad importan. Porque créeme, en la vida no hay nada que sea más importante que ellas.